Buenas noches, mi nombre es Luz Serena Flores. Vamos a hablar del análisis de resultados de los planes de gobierno del siglo XXI. El primer plan en el que vamos a hablar es la seguridad democrática, que hubo el periodo del 2002 al 2006. En su marco histórico fue un periodo muy complejo para el país, pues en este afán de acabar a las guerrillas y de articular a la sociedad en los procesos de seguridad, surgieron organizaciones de seguridad privada con el nombre Convivir, lo que después de traducir sería en paramilitarismo, de actores armados irregulares en el campo y en las ciudades. Fue un tiempo donde el contexto social, político, vivió en constantes tensiones, a causa del miedo y prácticas de control territorial. Esa también es una variable que no permitió el desarrollo en el progreso de las regiones. Por lo tanto, en términos financieros, es evidente que estas acciones afecten al Estado y sobre todo al pueblo colombiano. Militarmente, fue un periodo histórico donde se destinaron grandes recursos para las Fuerzas Armadas. Eso implica que hubo ciertos desarrollos en esta área y que generarían estabilidad y una posibilidad de vida para las personas que vivían en los campos y las personas que estaban y querían ser parte de las Fuerzas Armadas. En su marco teórico, la doctrina militar ejercida en este periodo consistía en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para combatir la insurgencia en el marco del conflicto armado en Colombia. La seguridad democrática solo se puede desarrollar con el apoyo del país Estados Unidos, ya que en Colombia era un país asediado por los grupos al margen de la ley. Este plan de gobierno traería elementos positivos, como también otros muy cuestionables. Entre los datos que más resaltan en este plan de gobierno fue la reducción de homicidios, que llegó a disminuir en un 50%. De igual manera, los secuestros se disminuyeron en un 80%. Y en el ejercicio por recuperar el territorio y una erradicación casi del 100% de las pescas milagrosas. Todo este fortalecimiento se dio gracias a las cuantiosas inversiones en seguridad y defensa. El siguiente plan es el Estado Comunitario del 2006 al 2010. En el marco teórico acerca del Estado ciudadano del común a pie, esta propuesta de gobierno buscaba la integración de la comunidad para trascender a las relaciones que los ciudadanos tienen con el Estado. Este plan de gobierno proponía, entre varias cosas, la generación de vínculos con las instituciones a través de la integración de la comunidad por medio de actividades de seguridad o precisamente con el territorio, los recursos que allí hubieran desde el principio comunitario, se basó este plan de gobierno. Es importante resaltar que este concepto de comunitarismo y de poner la comunidad como eje central de las acciones que se toman en lugares como Europa y Norteamérica son conceptos ya fortalecidos y desarrollados, y que aquí en Colombia apenas estaba pasando de la teoría académica a la practicidad cotidiana, también convirtiéndola en una política pública, promocionada y financiada por el Estado. En su marco histórico, esta visión de gobierno fue acogida por muchas personas en los barrios, en las ciudades y en algunas regiones del país, lo que efectivamente lograba una participación mucho más activa de la comunidad, a consolidar consejos comunitarios, cuadrantes de seguridad con la policía, redes de apoyo e información. Se vieron algunos logros positivos, sin embargo en algunas partes del país, como Antioquia, esas alianzas de seguridad entre civiles y las Fuerzas Armadas resultaron en paramilitarismo, lo cual dejó una terrible huella histórica en Colombia. Por lo tanto, cuando el Estado es débil por falta de control, suceden cuestiones que violan los derechos humanos. En el tercer plan de gobierno, que se llamó Prosperidad para Todos, que fue un periodo del 2010 al 2014, en su marco histórico, este fue un periodo de relativa calma. Sectores de la ciudad apostaban a la tranquilidad, al cese de hostilidades de parte de los actores implicados en este conflicto. Los elementos positivos con relación a la confianza que tenían los inversionistas extranjeros en el comercio con Colombia, lo cual aumentó la calificación internacionales con organizaciones con la OCDE, lo cual daba una buena idea de venir a este país
a Colombia a invertir, a viajar y a adquirir servicios. El presidente Juan Manuel Santos, que era el que estaba en este periodo, proponía establecer un enfoque con algunos aspectos diferentes, de pronto más orientados hacia la parte social. Tres de estos objetivos eran reducir la pobreza, generar más empleo, alcanzar una mayor seguridad, buscando que la economía fuera robusta, atractiva, enfocado en el que el país era un lugar seguro y muy atractivo para invertir. Se generaron fórmulas económicas y planes de inversión desde el BID y desde el Fondo Monetario Internacional para financiar obras en el país como las carreteras 4G. Este periodo fue importante en posicionar el país como un buen escenario de inversión extranjera. El siguiente plan de gobierno, que se llamó Todos por un Nuevo País 2014-2018. En su marco histórico, el contexto del país para este entonces, aparte de la polarización política por los acuerdos de paz, también había mucha esperanza de parte de muchos sectores que habían sido involucrados en el marco del conflicto armado. Esto llevó a que las iglesias, asociaciones de víctimas, movimientos sociales e indígenas apoyaran a este proceso de paz, mientras otros sectores eran críticos y detractores de estos acuerdos. Este periodo se puede ver como positivo, dada la confianza por el gobierno a través del discurso de seguridad y la paz. Así es como se teje una nueva posibilidad para construir una nueva nación y desmontar el conflicto interno, que no permitía que números positivos en inversión, infraestructura, derechos y libertades sean otorgados al pueblo de Colombia. Es importante resaltar que no solo esta es la razón del estancamiento en algunos temas del país, sino que también habían la causa de clases políticas que son corruptas y que habían desfalcado el erario público. En su marco teórico de este plan de gobierno, tenían varios enfoques, buscando ampliar la oferta educativa y de igual forma lograr una calidad y más cobertura, por ejemplo en el campo la educación. Consultando el DNP, lo que se logra evidenciar es la propuesta de marcha para la búsqueda de recursos y hacerlos llegar a las regiones y a los puntos que necesitaban la intervención del Estado con proyectos sociales y de inversión para lograr sostenibilidad en las regiones que vivían en el posconflicto, programas enfocados en la desmovilización y en la recuperación del control territorial, harían de alguna forma que el Estado llegara a lugares recónditos de la geografía nacional. En nuestro cuadro comparativo de los 4 planes de gobierno, en el primero, Seguridad Democrática, que fue de 2002 al 2006, el primero de ellos uno de sus enfoques principales fue fortalecer las Fuerzas Armadas, dotarlas con grandes presupuestos. En el Estado comunitario, que fue del 2006 al 2010, su objetivo era articular a la comunidad con las instituciones y entes de seguridad para crear redes de apoyo. En el Plan de Prosperidad para Todos 2010-2014, fue un plan de gobierno que tenía visión para la construcción de un nuevo país, fundamentada en la paz y en la educación. Y en el plan de gobierno Todos por un Nuevo País, que fue 2014 al 2018, fue ampliar la cobertura en materia educativa y buscaba desde las instituciones disminuir la brecha social. Otro fue que en la seguridad democrática existía una prioridad militar que prevalecía para acabar con la insurgencia. Y en el Estado comunitario, la sociedad y la comunidad se debían fortalecer con base de procesos participativos. En la prosperidad para todos, surgieron las alianzas público-privadas para construir lo que sería el plan de desarrollo. En el plan Todos por un Nuevo País, en la ruta de este plan de gobierno se buscaba generar más de 1 millón de empleos y ampliar la cobertura de programas sociales. En el de seguridad democrática se invirtió más del 30% del PIB en el Ministerio de Defensa.
En el Estado comunitario se organizaron las comunidades con base en las instituciones, por ejemplo, ejército, policía. La prosperidad para todos. Después de la crisis y el paro agrario del 2013, con base en esos acuerdos se apoyaron a 800.000 agricultores de distintas zonas del país. En el plan de gobierno Todos por un Nuevo País, las inversiones públicas fueron de un 65%, mientras que por el sector privado apenas fueron de un 35%. En seguridad democrática, la lucha antidrogas ilícitas, buscando la erradicación de cultivos ilegales. El Estado comunitario fue el fortalecimiento del concepto de comunitarismo, empoderando a la comunidad con herramientas y planes participativos. En prosperidad para todos, se llevó a cabo la recuperación de tierras para devolverlas a los desplazados, afectados más de 1 millón de hectáreas por el Fondo de Reposición de Tierras. Las ventajas y desventajas. Las ventajas del plan Seguridad Democrática se mejoró el control territorial. Los conceptos de seguridad fueron reforzados, lo que generaba una relativa tranquilidad en la ciudadanía. ¿Cuáles fueron sus desventajas? Para poder hacer control territorial utilizaron tácticas militares no adecuadas. Se enfocó tanto en lo militar que muchos temas del país quedaron postergados. En el Estado comunitario 2006-2010, las ventajas, las alianzas con la comunidad para la creación de colectivos de seguridad. Se generó mucha más participación desde la visión comunitaria. ¿Cuáles fueron sus desventajas? Esas prácticas de seguridad privada reforzaron el paramilitarismo. Su otra desventaja fue que desataron prácticas en algunos ciudadanos que asociaban las armas con la seguridad. Las ventajas del Plan de Gobierno Prosperidad para Todos. Se buscó forjar el desarrollo, hacer de la economía robusta y de progresivamente fueron aumentando los presupuestos de la nación. Su desventaja fue un periodo donde existían las negociaciones de La Habana, lo cual llevó a que muchos escenarios regionales de inversión fueran olvidados. En el Plan de Gobierno Todo por un Nuevo País, 2014-2018, su ventaja se profundizó en la locomotora minera del país para proveer más que todo el funcionamiento del Estado. Su desventaja, se dieron muchas tensiones con las comunidades por el tema de los recursos naturales, lo que llevó a consultas populares, lo que mantuvo estático a la inversión de algunas zonas mineras. Cuarto, en mi opinión, los últimos 20 años en Colombia ha sido complejo en materia económica. Se ha visto progresivamente algunas mejorías, pero grandes problemas de corrupción y la falta de austeridad de parte del Estado con variables en que cada plan de desarrollo y de gobierno afecta notoriamente la gestión pública. A principios del 2002, con los efectos de la seguridad democrática, eso implicó que la inversión extranjera se viera más cautivada por el mercado colombiano, lo que traería infraestructura y además proyectos de ingeniería para el país, lo que implicaba crear nuevos empleos en las regiones donde se iban a invertir. De una manera u otra, se evidenció una participación mucho más activa de las comunidades, por ejemplo, en la construcción de los planes de inversión y desarrollo en los municipios y en los distintos territorios. Cuando existen comunidades empoderadas, se dan debates sobre los recursos que hay en el mismo, sobre problemáticas sociales y políticas, que surgen como coyunturas en las regiones, qué inversiones deben hacerse y muchos debates sobre el territorio y los recursos naturales. El conflicto armado en Colombia siempre ha sido y será una latente en contra vía del desarrollo, por lo menos esa es la retórica del gobierno, pero es más cuestionable
los desfalcos y sobrecostos del proyecto como Reficar o Bredesh. Es decir, si analizamos esto detenidamente bajo ningún concepto se puede ver como positivo una corruptela de este tipo. Y desde otro escenario los acuerdos de paz han permitido que algunas zonas del país mejoren en campos estratégicos y sostenibles de algún modo, como lo del turismo, avistamiento de aves, prácticas de deportes extremos, senderismo y lugares que antes, en el 2014, muy seguramente no se hubieran podido recorrer. Esto es un logro indiscutible. Pero también por falta de mucho más de voluntad de los mandatarios de turno, el presidente actual no ha llevado al país por un sendero correcto, lo cual lleva a la sombra a la postergación de proyectos estratégicos para el país. Considerando que hay logros importantes en algunos campos donde se aumentó el presupuesto, se amplió la cobertura de muchos servicios como las telecomunicaciones, la educación, pero apenas estos son rasgos que se pueden resaltar. La verdadera preocupación del Estado es aprovechar otros campos como el sector agrícola, como el paso de las energías renovables, el tránsito a una economía más mixta que le permita a la nación trazar un país para el futuro, que un beneficio sostenible de proyectos que sea contundente el actuar del Estado en contra de los corruptos políticos. No solo de esta forma existiría una verdadera estabilidad. Las conclusiones son que, primero, los últimos 20 años en Colombia se han manejado el mismo sistema económico, neoliberal. Es evidente que no hay ninguna reforma para no depender, por ejemplo, del petróleo y de las extracciones de recursos. Los 4 planes de gobierno, en la actualidad se sigue viendo corrupción, el mal manejo de los recursos, obras inconclusas, la mala gestión política. La otra conclusión es los PND son elementales para que las comunidades participen y logren hacer la veeduría de los recursos de inversiones. La otra conclusión son los planes de gobierno en el siglo XXI tienen demasiados aportes tanto en el sector público como en el sector privado. La constante ha sido invertir en defensa y seguridad, olvidando deudas históricas en salud, educación con el pueblo colombiano. Los planes de gobierno en algunos campos de construcción e ingeniería son entregados en concesión, es decir, en alianzas público-privadas. Esta es la bibliografía donde fue extraída y fue buscada la información para esta tercera entrega de Introducción a la Economía Colombiana. Muchas gracias.